Y la otra tarea que le tengo a ustedes después de esta charla es que se inscriban se suscriban al canal. Vamos a hacer de esto una gran comunidad para intercambiar conocimiento. Ese es básicamente mi objetivo y espero que en un mediano o quizá en un largo plazo se pueda alcanzar. Así que listo, retomamos porque no le puedo robar tampoco su tiempo. Les comentaba en la diapositiva sobre el mundo ideal de los laboratorios. En ese mundo ideal de los laboratorios, entonces, están todos los analistas trabajando de acuerdo a unos protocolos de ensayo que tienen establecidos en el laboratorio, realizan sus mediciones, pero a veces sucede, y es hasta común, a veces sucede que cuando le mencionan la palabra auditoría al personal, se sienten un poco abrumados con eso. Y se sienten abrumados porque a veces no se conoce toda la documentación del sistema de gestión. Y esa es una de las tareas que los que dirigimos laboratorio tenemos, y es poder sensibilizar al personal con este tema del sistema de gestión, que la 17025 que está implementada en los laboratorios de ensayo permitan que el personal sea competente. Entonces, cuando uno realiza las actividades de auditoría, en mi caso, cuando he tenido la oportunidad, la fortuna de auditar laboratorios, porque se aprende mucho, una de las preguntas que con mayor frecuencia se hace en los ejercicios de auditoría cuando se está haciendo atestiguamiento al personal que ejecuta los ensayos es si ellos identifican claramente las fuentes de incertidumbre de la medición que están ejecutando. Entonces, esa pregunta a veces genera cierto nivel de frustración en la medida en que los analistas y el personal en general del laboratorio que ejecuta actividades de manera rutinaria, pues va perdiendo con el tiempo esa idea o esa conexión, que es el tema que vamos a tratar aquí, esa conexión entre las fuentes de incertidumbre de la medición que ejecuta y esos controles de calidad que día a día ejecuta. Entonces vamos a comenzar por un concepto simple que está establecido en el vocabulario internacional de metrología, el BIM, el BIM, y es medición. ¿Qué es medición? Sencillo, como lo define, es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Entonces ustedes en sus laboratorios ejecutan un sinnúmero de mediciones. Algunos miden absorbancia porque están utilizando un método espectrofotométrico, otros miden pH, otros miden oxígeno disuelto, otros miden unas masas, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas mediciones que ustedes ejecutan en sus laboratorios están sujetas a cierto nivel de variabilidad. Y más adelante vamos a ir viendo la razón o el origen de esa variabilidad que se presenta en las mediciones. Pero hasta aquí quiero que tengan presente ese concepto de medición. Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Y entonces la pregunta que surge ahora es, ¿qué es
una magnitud. El sistema internacional define 7 magnitudes básicas, pero la magnitud como definición del vocabulario internacional de metrología establece que es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. ¿Qué magnitudes básicas del sistema internacional medimos generalmente en el laboratorio? Medimos masa, utilizamos balanza para medir masa. A veces tenemos que medir un tiempo con un cronómetro en segundos. Etcétera, etcétera. Entonces, no voy a ahondar mucho en esta parte. Esto es simplemente un repaso, pero conceptos fundamentales para lo que viene a continuación. Mensurando. El mensurando, magnitud que se desea medir de acuerdo al vocabulario internacional de metrología. Y entonces, en el laboratorio o en los laboratorios donde ustedes trabajan o que han visitado, pues mensurandos hay varios, múltiples. Por ejemplo, aquí les traigo un mensurando, la determinación del contenido de sólidos totales en una muestra de agua. La mayoría de los laboratorios de análisis ambiental tienen ese mensurando definido dentro del alcance de su servicio. O por ejemplo, la determinación de la dureza total en una muestra de agua. Importante. Para la parte de aceites dieléctricos, por ejemplo, número de ácidos, método volumétrico. En análisis por espectrometría, por un ICP o por un equipo de absorción atómica, la determinación del contenido de cadmio, por ejemplo, en una muestra de suelo. O puede ser la determinación del contenido de pesticidas en un alimento, etcétera, etcétera. Determinación del contenido de mercurio, por ejemplo, en un atún. Entonces, todos esos mensurandos, para poder ejecutar la medición, esas mediciones vienen descritas en una secuencia lógica de operaciones para ejecutar dicha medición. A eso es lo que se le llama un método de medida. Entonces hay métodos de medida estándares. Por ejemplo, el compendio de estándar método, donde aparecen todos los análisis, todos los métodos de referencia para la ejecución de ciertas actividades de medición en el laboratorio. No las voy a mencionar, es de conocimiento de la gran mayoría de los aquí presentes. Pero esa descripción o esa secuencia de pasos lo que tiene es una serie de actividades que poco a poco lo que van haciendo en la determinación del resultado final es incluir variación. Entonces el proceso básicamente arranca con un muestreo. Luego del muestreo, el transporte y conservación del ítem de ensayo hasta que llegue al laboratorio. Un proceso de homogenización antes de hacer el submuestreo para su posterior análisis. A veces, durante ese tratamiento de la muestra, entonces se hacen procesos de extracción. Por ejemplo, cuando se hace análisis de aceites y grasas, entonces hay que hacer una extracción de los componentes orgánicos que están en la muestra para que pasen a esa fase del solvente orgánico y luego evaporar para determinar un valor de un residuo. En el caso de análisis de metales, por ejemplo, es necesario hacer un proceso de digestión. Para el caso de
análisis de un pH, una conductividad que se hace una lectura directa. Y finalmente entonces lo que se informa es un resultado de la medición. Esos métodos de medida, ese paso a paso que tienen esos métodos de ensayo, lo que hacen es incluir o inducir o ingresar incertidumbre o error en la medición, y eso se va a ver reflejado en la variabilidad del resultado que se informa. Ahora sí, entonces nos vamos al concepto de incertidumbre de medida, que también está en el vocabulario internacional de metrología, y que establece que es un parámetro no negativo, o sea, un número, y ese número siempre es positivo, por eso dice no negativo. Pero ese número tiene algo especial, y es que caracteriza una dispersión de valores que son atribuidos razonablemente al mensurando, que es la propiedad que ustedes quieren medir. Estamos hablando de análisis de sulfatos, análisis de número de ácidos, contenido de pesticidas, determinación de los sólidos totales, disueltos, etcétera, etcétera. Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. Y entonces, como tenemos un sistema de medición que está descrito por un método de medida y que se tienen que hacer una serie de pasos para llegar al resultado final, ese resultado final va a tener una poca o mucha variación respecto a un resultado o respecto a un valor de referencia específico. Y entonces, ahí es donde entran en juego lo que se llaman las fuentes de incertidumbre. Esas fuentes de incertidumbre tienen distintos orígenes, pero todas tienen en común que hacen que la medición varíe. Unas en gran medida, otras en poca medida. ¿Qué debemos tener claro hasta aquí? Que cuando ejecutamos un ensayo, cualquiera que sea, ese ensayo siempre va a estar afectado por unas fuentes de incertidumbre. Y recuerden la pregunta de la diapositiva a la inicial. Cuando el auditor le pregunta a su auditado, generalmente cuando está haciendo el atestiguamiento de un ensayo, tú identificas claramente las fuentes de incertidumbre de tu medición. Y es ahí donde a veces comienza uno a notar la desconexión del personal entre las fuentes de incertidumbre con los controles de calidad. Y ya lo vamos a ver. La ISO 17025, en su objeto y campo de aplicación, referencia tres palabras que son claves. La primera, competencia. La segunda, imparcialidad. Y la tercera, la operación coherente de los laboratorios. Y esta sí que cobra sentido en muchas de las operaciones que tenemos en el laboratorio, pero como no establece un requisito donde uno vaya y mire, es que el laboratorio tiene que ser coherente y ese tiene o ese debe, que lo hace mandatorio, obliga a que cuando se implemente el sistema de gestión se siga un orden lógico, un orden coherente en la operación. Y en la incertidumbre de la medición y el impacto que ésta tiene sobre la variabilidad del resultado, no se puede desconocer también la coherencia. Es decir, cuando establecemos los controles de calidad para una medición cualesquiera en el laboratorio,
sucede que hay una conexión entre las fuentes de incertidumbre y el impacto que tienen estas en el resultado final, lo que significa que siendo coherente con la evaluación de la incertidumbre de una medición, yo esperaría que aquella fuente que hace que incide más en la variabilidad de un resultado, pues es la que tenga que ponerle mayor cuidado. Y de pronto otra que no incide mucho en el resultado, pues no tengo que ser tan estricto con ella. El numeral 761 de la norma ISO/IEC 17025 establece que los laboratorios deben, oígase bien, deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa esa incertidumbre de medición, la norma también dice que se deben tomar en cuenta todas las que son significativas. Y no existe otra forma de evaluar cuándo son significativas o no que estimándolas. Luego que las identifique, las estimo. Y después que las estimo, evalúo cuál es la contribución que ella tiene, es decir, que dicha fuente tiene en el resultado final informado. Y además de eso hay que incluir aquellas que surgen del muestreo. Y en esta parte de aquellas que surgen del muestreo es donde a veces se presenta todavía más dificultad. Porque generalmente los laboratorios, cuando estiman la incertidumbre de la medición, parten de un supuesto. Y ese supuesto es que el muestreo fue perfecto y que desde el momento en que el ítem de ensayo se ingresa al laboratorio, de ahí para adelante es cuando se comienza a evaluar desde la óptica de quien está dentro en el laboratorio ejecutando los ensayos. Ahí es donde comienza las diferentes fuentes a hacer que potencialmente varíe el resultado de mi medición. Hay una guía, la guía ILAC G17. En esa guía se establecen las directrices sobre la incertidumbre de medida de los ensayos. Actualmente hay un CEA, un criterio específico de acreditación que tiene ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, donde hace mandatorio para los laboratorios de ensayo, donde hace mandatorio para los laboratorios de calibración que tienen que estimar su incertidumbre, las incertidumbres de sus calibraciones o de sus mediciones con base en una guía que es la guía GAM, la guía GUM. Pues bien, me di a la tarea, por pura curiosidad, de evaluar el paso a paso que establece la guía GUM para estimar la incertidumbre, porque es poco común que en los laboratorios, por lo menos en los que yo he tenido la oportunidad de visitar, revisar, conocer, he visto que generalmente la estimación de sus incertidumbres lo hacen por la guía Euraquén. Y resulta que cuando se parte del paso a paso de la incertidumbre, como lo establece la guía GUM, finalmente uno va y aterriza en la guía Euraquén. Esa fue la gran conclusión a la que llegué haciendo trabajo curioso, haciendo estimación de incertidumbre por una y por otra. Y la gran conclusión a la que llegué es que me parece mucho más fácil hacer la estimación de la incertidumbre de medida utilizando la guía GAM que la guía Euraquén. Y lo vamos a ir mirando entonces en las próximas diapositivas. Vamos a tomar como ejemplo
Vamos a tomar como ejemplo un método espectrofotométrico, cualquiera, imagínenselo. Allá en sus laboratorios, pueda que trabajen nitritos, pueda que trabajen nitratos, pueda que trabajen sulfatos, pueda que trabajen ortofosfatos, pueda que trabajen fósforo total, surfactantes. Todos esos son métodos fotométricos. Y en general todos, para determinar el resultado de la medición, utilizan un algoritmo de cálculo. La guía GAN establece en primera medida que usted defina su mensurando. Defina el mensurando. Entonces, cuando usted va a definir el mensurando, lo puede hacer a través de un pequeño párrafo. La determinación de sulfatos en aguas residuales. Ese es mi mensurando. La determinación de número de ácido en un aceite. Ese es mi mensurando. La determinación de pesticidas organoclorados en aguas o en suelos o en lodos. Ese es mi mensurando. Y luego la guía GAN lo que le dice es, ok, ya tienes establecido tu mensurando, ahora lo que vas a hacer es modelar o establecer una relación matemática para calcular tu resultado. Esa relación matemática es lo que le llaman el modelo matemático. Que para el caso de un método espectrofotométrico, de manera muy general, para un método espectrofotométrico, podríamos establecerlo como una absorbancia de la muestra menos la absorbancia del blanco, en este caso el blanco de método, menos el intersecto sobre la pendiente por un factor de dilución. Y ese factor de dilución lo podemos redefinir matemáticamente como el volumen total de aforo de la muestra sobre el volumen de la alícuota. Pues bien, la guía GAN te da ahora un paso a paso para que evalúes conforme a una función, es decir, tu modelo matemático ahora lo puedes expresar como una función que depende de unas magnitudes de entrada, es decir, unas mediciones que se deben hacer para poder determinar el resultado o la salida, que en este caso sería la concentración de la especie A. Por lo tanto, en el modelo matemático nosotros debemos claramente identificar cuál es la magnitud de salida y cuáles son las magnitudes de entrada. Eso es clave. Es decir, para el caso de un método espectrofotométrico como el que le traigo aquí en esta diapositiva, podemos expresar que esa concentración en miligramos litros de la especie A través del método espectrofotométrico o fotométrico se puede establecer como una función de 6 magnitudes de entrada. Es decir, tengo que medir 6 cosas para determinar el resultado informado, es decir, la concentración de A. ¿Cómo vamos a llamar a la luz de la guía GAN a C sub A? Lo vamos a llamar como la magnitud de salida. ¿Cuáles son las magnitudes de salida que ustedes tienen en su laboratorio? La concentración de sulfato, la concentración de los cloruros, la dureza total, la dureza cálcica, el contenido de metales, el contenido de surfactantes, el número de ácido, el índice de yodo, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen un modelo matemático para calcular el resultado de la medición. Y ese resultado de la medición en la guía GAN lo bautizan como la magnitud de salida.
Y todas esas magnitudes que debo medir para calcular esa magnitud de salida es lo que se llaman las magnitudes de entrada. Teniendo claro eso, se puede establecer ahora la relación matemática para expresar como una propagación de unos errores la incertidumbre estándar combinada del resultado, que en este caso es de C sub A, de la concentración del analito. ¿Y qué encontramos en esa ecuación o en ese modelo matemático? Ahí encontramos que la incertidumbre estándar combinada de ese resultado va a ser igual a la derivada parcial de la concentración respecto a un cambio en la absorbancia de la muestra por la incertidumbre combinada de la absorbancia de la muestra, todo elevado al cuadrado, más la derivada parcial, es decir, el cambio en la concentración ahora respecto a la absorbancia del blanco, multiplicada por la incertidumbre combinada de la absorbancia del blanco, más la derivada parcial de la concentración ahora respecto a el dato de I, en este caso es el intersecto, multiplicado por la incertidumbre estándar combinada elevada al cuadrado del intersecto. Y así se van sumando cada una de las componentes. Es decir, cuando ustedes aplican la guía GAN, lo primero es defina su mensurando. Una vez definido el mensurando, establezca el modelo matemático para la determinación de sus resultados. Una vez tienen su modelo matemático especificado, identifiquen cuáles son las magnitudes de entrada en ese modelo matemático. Y una vez identificadas las magnitudes de entrada, ahora expresan la incertidumbre estándar combinada como unos coeficientes de sensibilidad, que son esas derivadas parciales. ¿Esas derivadas parciales de quién? Del cambio en la concentración respecto a un cambio en esas magnitudes de entrada. Y además de eso, unas incertidumbres estándares combinadas. Es decir, expresa esa ecuación para que tenga una idea de las fuentes que pueden influenciar en la variabilidad de mis resultados. Teniendo todo eso junto, que de pronto se ve un poco, digamos, un poco engorroso porque hay mucha matemática de por medio, pero en realidad no es tan difícil. El concepto de derivadas parciales es un concepto sencillo de entender, pero no vamos a ahondar en el tema aquí. Por lo pronto, ustedes tienen que imaginarse que la respuesta, el resultado que ustedes van a informar, cambia respecto a un cambio en una magnitud de entrada. Entonces vamos a poner como ejemplo a ese método espectrofotométrico y vamos a comenzar por la absorbancia de la muestra y nos hacemos una pregunta. ¿Qué puede hacer que la absorbancia de la muestra varíe? Esas magnitudes de influencia, es decir, lo que hace que esa magnitud de entrada varíe, es lo que vamos a llamar las fuentes de incertidumbre. Por ejemplo, en el caso de la absorbancia de la muestra, en esta diapositiva se identifican 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fuentes de incertidumbre. La primera, la repetibilidad de las mediciones. Es decir, cuando ustedes están haciendo la implementación analítica, la implementación de su método,
preparaciones y mediciones independientes, por ejemplo, de un material de referencia, porque quieren evaluar la veracidad del método de ensayo en dicha implementación. Con esa veracidad que tenemos un material de referencia del cual se mide una alícuota, se adiciona, generalmente la alícuota la miden con una pipeta o una transfer pipeta, transfieren esa cantidad a un balón volumétrico aforado y completan a volumen, y ahí tienen un estándar o un blanco fortificado de laboratorio del cual esperan que dé un resultado cercano a o igual a la concentración que prepararon. Y entonces cuando eso lo hacen varias veces bajo unas condiciones controladas, al final lo que ustedes van a ver es que el valor no les da exactamente el que esperaban, sino que puede haber una variación. Entonces esa variación se debe a que la absorbancia de la muestra también varía. Y entonces una fuente de incertidumbre es la repetibilidad de esas mediciones. Pero cuando estoy haciendo la medición tengo que utilizar un equipo de medición. Por ejemplo, para el caso del método fotométrico, pues un espectrofotómetro. Y entonces el espectrofotómetro tiene una resolución, y esa resolución también es una fuente de incertidumbre. Pero resulta que el equipo de medición, como afecta la validez del resultado, es conveniente calibrarlo. Y entonces la información que viene en el certificado de calibración es información vital para la estimación de la incertidumbre, porque de ahí se extrae dicha información. Por ejemplo, para un método espectrofotométrico se busca la longitud de onda más cercana, en caso tal de que no coincida con la longitud de onda evaluada en el certificado, y se pueden hacer entonces los cálculos respectivos para determinar o cuantificar cuál es el aporte de incertidumbre que viene de la calibración del equipo. Pero los equipos se le da uso permanentemente, y entre una calibración y otra, pues esos errores que les detectan van cambiando, y entonces se puede determinar una deriva instrumental del equipo, y esa es otra fuente de incertidumbre. Y como se está haciendo el ejercicio para, en este caso, evaluar la veracidad de un método de referencia, y se parte de un material de referencia certificado, entonces mido ese volumen de ese material de referencia, y resulta que el material de referencia tiene en el certificado una declaración de la incertidumbre también. Como se mide un volumen de ese material de referencia con una transfer pipeta, pues, o una pipeta, dicha pipeta tiene una especificación, un error o una tolerancia. Esa tolerancia también viene siendo una fuente de incertidumbre. Y resulta que cuando se presentan cambios de temperatura, el volumen medido también cambia. Entonces hay un efecto de los cambios de temperatura en la variabilidad del volumen medido con esos instrumentos volumétricos, y también hay que tenerla en cuenta para estimar la incertidumbre. Ahora, cada que mido con la transfer pipeta o con la pipeta, estoy haciendo mediciones repetidas, entonces se puede estimar el aporte por repetibilidad de la medición del volumen a esa fuente de incertidumbre. Una vez identificadas esas, entonces hay que, de acuerdo a lo que establece la guía GAN, es decir, bueno, este tipo de incertidumbre es tipo A o tipo B. Las tipo A son las que se pueden determinar por ensayos repetidos que yo ejecute en el laboratorio. Las tipo A. Y las tipo B, pues de información que encuentre de certificado, de especificación de fabricante, etcétera, etcétera. Una vez especificado qué tipo de incertidumbre, se le asocia un tipo de distribución. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué le van a asociar ese tipo de distribución? Bueno, de acuerdo al tipo de distribución,
hay unas fórmulas de cálculo para estimar el resultado de esa fuente de incertidumbre. Y aquí es donde comienza a presentarse la conexión entre las fuentes de incertidumbre y los controles de calidad de un método. Por ejemplo, cuando evaluamos la repetibilidad de las mediciones, si me tocara establecer un control o un criterio para decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar mi nivel de incertidumbre por repetibilidad de las mediciones? Eso va asociado con el entrenamiento al personal. Y eso, ahí es donde cobra sentido el entrenamiento al personal, porque esta fuente se ve afectada, la variabilidad por repetibilidad de las mediciones. En la medida en que el personal se entrena en la ejecución de una actividad, la repetibilidad de sus mediciones tiende a un valor. Y entonces el entrenamiento al personal se convierte en un control en los procesos de medición. Adicional, la incertidumbre que viene relacionada en los certificados de calibración de los equipos, la deriva instrumental que se calcula con esa información, viene asociado a otro control que es lo que se llama el seguimiento metrológico. Se le debe hacer seguimiento al equipamiento, por lo tanto, esos controles que van, o de la información que viene de los certificados de calibración y de la deriva de los instrumentos, viene asociado a un control de seguimiento metrológico. La repetibilidad de la medición del volumen, digamos de una transfer pipeta, digamos de un balón volumétrico, viene asociado a un control que establecen en los laboratorios, que es la verificación del material volumétrico. Y adicional, como la temperatura puede hacer variar el volumen medido cuando utilizo esos dispositivos de medición de volumen, entonces también el seguimiento a la condición ambiental se vuelve vital. Si logran entonces ustedes mirar la conexión entre los controles de calidad de mi método analítico contra las fuentes de incertidumbre, ¿ok? Vamos a seguir. De esa misma manera se pueden estimar o se hace el estudio para identificar cuáles son las fuentes de incertidumbre que afectan la medición del blanco. Es decir, ¿qué puede hacer que cuando se esté midiendo el blanco de método, en un análisis espectrofotométrico, esa lectura del blanco cambie? Ok, ahí la tenemos. Repetibilidad de las mediciones, resolución del equipo, incertidumbre reportada en la calibración del equipo, en el certificado de calibración, la deriva del instrumento, la repetibilidad de las mediciones del volumen de la alícuota que mido, la tolerancia o el error máximo que viene establecido en la pipeta con la que tomo ese volumen de la alícuota, el efecto que tiene la temperatura sobre la medición de ese volumen, y de manera semejante también para los balones volumétricos, los dispositivos donde se afora la muestra que se está preparando para hacer la lectura de la absorbancia del blanco. Entonces miren cómo a través de la identificación de esas magnitudes de influencia se puede establecer un puente para correlacionar mi control de calidad con una fuente de incertidumbre que he identificado. Para el caso, por ejemplo, del intercepto, cuando se hace una curva de calibración, entonces el intercepto, si preparé de manera independiente 3 curvas de calibración, voy a tener una repetibilidad de las mediciones de ese intercepto. De manera semejante se hace para las pendientes o para la pendiente de la curva de calibración en este método.
Lo mismo se hace entonces para el volumen de la alícuota medido y de manera semejante para el volumen total medido. Entonces, en el caso de la medición de los volúmenes en el laboratorio, cuando se preparan muestras, se manipulan los ítems de ensayo, la verificación del material volumétrico es clave. Lo mismo que se hace para el volumen total, para el volumen de la alícuota, se hace para el volumen total. Es decir, siempre que hagan una medición de un volumen, se van a identificar tres fuentes de incertidumbre. Una, la tolerancia o el error máximo especificado del dispositivo con el que se hace la medición. Dos, el efecto que tiene la temperatura en el cambio de ese volumen. Y tres, la repetibilidad de las mediciones cuando de manera independiente, bajo unas condiciones controladas, se hacen múltiples mediciones. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una verificación de un instrumento volumétrico, en este caso una transfer pipeta de 5 mililitros. En esa transfer pipeta lo que se hace es, se va a la balanza, se toman unos pesos. Por ejemplo, si tuvieran unos vasitos de esos de donde se sirve el trago, limpios, una serie de ellos, pueden hacer un ejercicio de determinación del volumen a través de un proceso gravimétrico. Y como les había especificado en las diapositivas anteriores, tenemos una incertidumbre estándar por repetibilidad de las mediciones, es decir, al promedio de las determinaciones del volumen se le determina una desviación estándar, y esa desviación estándar se divide entre raíz de n, y ahí tengo una incertidumbre por repetibilidad de medición del volumen. Pero el dispositivo tiene un error máximo que se especifica generalmente en el certificado que viene inicialmente, o a veces cuando son materiales de vidrio viene ahí mismo escrito en la superficie del vidrio. Y también cuando hago dicha verificación mido una temperatura, porque el error que declaran del instrumento viene especificado una temperatura a la que fue calibrado. Entonces ahí lo que se hace es una corrección para determinar la incertidumbre por efecto de el cambio en la temperatura. Al final se combinan esas tres fuentes para determinar un valor de una incertidumbre estándar combinada por la medición de un volumen. Esto se lo pueden aplicar a todos los dispositivos volumétricos que utilizan en el laboratorio. Por ejemplo, para el caso de un matraz, de manera similar, se hace un ejercicio de medición del volumen a través de un método gravimétrico para llegar exactamente a la misma conclusión. Es decir, la incertidumbre por repetibilidad de la medición, incertidumbre por tolerancia de la medición, incertidumbre por el efecto de la temperatura. Cuando se hacen determinaciones por el método espectrofotométrico, pues generalmente en las validaciones lo que se corren es al menos unas tres curvas de calibración. Se parte de un material de referencia, se establece un intervalo o un rango lineal previamente o establecido en el método de referencia o que por experiencia se haya evaluado, y se determina unas pendientes, y de esas pendientes se puede establecer una incertidumbre por repetibilidad de la variación de la pendiente, y también se puede establecer una incertidumbre por repetibilidad
del intercepto. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Regresamos al modelo matemático. Regresamos a los coeficientes de sensibilidad. Y entonces, esos coeficientes de sensibilidad me van a dar otra información que es súper importante. Entonces exploremos qué significa eso del coeficiente de sensibilidad. Pues bien, ese coeficiente de sensibilidad lo que me mide es qué tan sensible, valga la redundancia, qué tan sensible es la respuesta o qué tan sensible es la variación de mi resultado respecto a un cambio en alguna de las magnitudes de entrada. Por eso ahí en este modelo matemático de un método espectrofotométrico le muestro 6. Un coeficiente de sensibilidad asociado a la absorbancia de la muestra, un coeficiente de sensibilidad asociado al blanco de método, un coeficiente de sensibilidad asociado al intercepto, un coeficiente de sensibilidad asociado a la pendiente, otro asociado al volumen total de la muestra y otro asociado al volumen de la alícuota. Ahora vamos a la siguiente parte. Y ahí es donde el concepto de incertidumbre cobra sentido cuando vemos estos coeficientes de sensibilidad. Aquí se los traigo de manera resumida porque cuando uno ejecuta la actividad, es decir, las derivadas parciales, luego que hace las derivadas parciales, simplemente con el algoritmo matemático inicial, el modelo matemático, lo reemplaza en el resultado de la derivada parcial para obtener una expresión más resumida. ¿Y qué encuentra uno cuando determina esos coeficientes de sensibilidad? Comienza uno a ver algo en común. Por ejemplo, para el coeficiente de sensibilidad de la concentración respecto a la absorbancia está el valor medido de la concentración. Y si ustedes comienzan a detallar, siempre está incluido el valor medido en ese coeficiente de sensibilidad. Y entonces uno dice, oh, ahora sí entiendo la definición de incertidumbre, porque la incertidumbre establece o es el parámetro no negativo asociado al resultado de una medición. Lo que significa que cuando ustedes están determinando los coeficientes de sensibilidad, pues ellos también van asociados a una medición. Y eso lo vamos a ver adelante. Por lo pronto, lo que quiero que vean es que esos coeficientes de sensibilidad están en función también de la concentración, es decir, de lo que se está midiendo. Al aplicar las derivadas parciales de cada uno, se llegan a unas expresiones. Estas expresiones luego se pueden simplificar aún más. Y es cuando se llega a la expresión que establece la guía Euraken. Aquí es donde se encuentra o confluyen ambas guías. Pero vamos a entenderlo a través de un caso práctico. En ese caso práctico traigo a colación o les presento unos resultados de unos ensayos para análisis de nitrito en el que se midió la absorbancia de la muestra, se midió la absorbancia del blanco, ya se tiene una pendiente, ya se tiene un intercepto y se tiene un valor. ¿Un valor de qué? Del resultado de medición. Y se tienen unos valores de
el volumen total y el volumen de la alícuota. Cuando ustedes reemplazan esos valores en el algoritmo matemático de cada una de cada uno de los coeficientes de sensibilidad, comienza uno a ver unos datos que aparentemente no tienen mucho que mostrarte, pero cuando esos datos los estableces como un porcentaje, entonces encuentra uno unos resultados como este, que en este caso la derivada parcial de la concentración del analito respecto a un cambio en la magnitud de entrada, que en este caso es el blanco, representa un 59,23% de ¿quién? Del impacto sobre la variabilidad de mi función de salida, de mi resultado. Y entonces la pregunta que uno se haría es importante entonces evaluar el blanco de método en una determinación o en un ensayo fotométrico? Evidentemente sí. Porque ¿qué pasaría si los reactivos que utilizan para la ejecución del ensayo no son reactivos adecuados? Eso se ve reflejado en el blanco. ¿Qué pasaría si el agua que utilizo en el laboratorio para la preparación del ítem de ensayo o de mis estándares no es la calidad del agua que requiero? Eso se ve reflejado en el blanco. ¿Qué pasaría con la limpieza de la celda que estoy utilizando para hacer la medición de ese blanco? Si yo no aseguro la medición o la limpieza de esa celda con la que voy a hacer la medición, me va a afectar el resultado. Es decir, que sería conveniente establecer un control de calidad o por lo menos un gráfico de control para ir evaluando el comportamiento del blanco, porque es el blanco para estos datos específicos quien está aportando un 59% en la sensibilidad o en el nivel de influencia que tiene esa magnitud de entrada en la magnitud de salida. Luego sigue la absorbancia de la muestra en un 29,59, perdón, en este caso el intersecto, estoy en la parte del intersecto y ahí el intersecto me está aportando un 29,59% de influencia en la variabilidad de mi resultado. Ah, interesante. Entonces sería conveniente establecer un control que me permita, por lo menos un gráfico, que me permita ir viendo cuál es el comportamiento del intersecto entre una calibración y otra. Lo voy llevando durante todo el tiempo y cuando comienzo a ver datos extraños, entonces, pensando en que el 29,59% es un nivel importante, entonces se podría establecer en el laboratorio como una escala, un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo le pongo un peso. Es decir, en el seguimiento al intersecto puedo establecer, así como se establecen para la carta de control del blanco fortificado, una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones. Y puedo hacerle un seguimiento al intersecto. De la misma forma se le puede hacer a la pendiente, que en este caso aporta un 9,94% de influencia en la variabilidad de la medición, es decir, en la incertidumbre estándar combinada. Un ejercicio parecido lo hice con datos de un análisis de ortofosfato y encuentro un comportamiento diferente, pero ambos tienen en común que para el caso de la absorbancia del blanco es la fuente que más está influenciando la variabilidad de mis resultados. Entonces, en todos los métodos espectrofotométricos, bueno, no quiero generalizar en todos porque ustedes tienen que hacer el ejercicio. Ustedes tienen que hacer el ejercicio en sus laboratorios, pero tener muy en cuenta que cuando realizan un ensayo fotométrico, espectrofotométrico, sería conveniente, a la luz de los datos que estamos viendo,
sería conveniente que la celda en la que leen el blanco la tengan aparte, bien cuidadita, y cada que corran su blanco de método utilicen la misma celda, porque a veces sucede en algunos métodos espectrofotométricos que ese complejo coloreado va manchando las paredes de la celda y a veces la limpieza no es tan eficiente, y eso lo que comienza es a influir en la variabilidad de mi resultado. Por eso en los métodos espectrofotométricos el blanco se convierte o cobra vital importancia, porque puede influir en gran medida en la variabilidad de mi medición. Finalmente, entonces, el modelo matemático que se transforma para efectos de estimación de la incertidumbre en una raíz cuadrada. ¿De quién? De esos coeficientes de sensibilidad elevados al cuadrado por las incertidumbres estándares combinadas elevadas al cuadrado de cada una de las magnitudes de entrada. Ya si se quiere determinar la incertidumbre global con una probabilidad del 95%, 95.45, el resultado se multiplica por un factor, que en este caso es el factor K igual 2, generalmente es el que se utiliza. Ahora bien, regresamos a la pregunta inicial, cuando al analista le preguntaron: ¿identificas claramente cuáles son las fuentes de incertidumbre que influyen en la medición que estás realizando? En este caso, entonces, ya la percepción es otra, porque ahora sí el analista o la persona que está siendo auditada tiene las bases suficientes para decir: sí, claro, yo la identifico. De acuerdo a mi modelo matemático, por ejemplo, para el caso del método espectrofotométrico, las fuentes de incertidumbre asociadas a mi medición son la repetibilidad de las mediciones cuando hago la absorbancia de la muestra, la incertidumbre que aporta la resolución del equipo, la incertidumbre que aporta la deriva de mi equipo, la variación de la temperatura, la variación del volumen por el efecto de la temperatura cuando mido la cantidad de muestra que voy a hacer el análisis, o mido una alícuota porque voy a hacer una dilución. La repetibilidad de la pendiente de la curva, la repetibilidad de el intercepto de la curva, la repetibilidad de el volumen total, el volumen de la alícuota, etcétera, etcétera. Es decir, ya tiene las bases suficientes para responder una pregunta trascendental en la que los auditores juzgan si la persona que está ejecutando un ensayo es competente para la ejecución del mismo, o por lo menos no se lleva la idea de que trabaja en automático, sino que comprende y sabe que en caso que el resultado se desvíe de lo esperado, sea consciente de cuál es la fuente que más incide en la variabilidad del resultado y puede tomar acción para verificar que efectivamente por ahí pudo haber ocurrido una desviación. Entonces, ya le tiene la respuesta al auditor y el auditor se va satisfecho porque el auditado tiene clara cuáles son las fuentes de incertidumbre en su medición. Para finalizar, quiero primero agradecerles a ustedes su paciencia. Este experimento hoy tuvo un poquito de dificultad, pero no significa que no se pueda mejorar, porque de eso se trata día a día, de ir cada vez perfeccionando. Entonces quiero terminar con esta frase, con este párrafo que me gustó muchísimo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan confiable es una medida? ¿Qué significa ese más menos que acompaña a todo resultado científico o técnico? Este canal está dedicado a explorar el fascinante y esencial universo de la incertidumbre de medida,
la metrología y la calidad de los datos. Aquí no huimos de la incertidumbre, la abrazamos, la entendemos y la cuantificamos, porque en la ciencia y en la industria, comprender la incertidumbre no es un signo de error, es la máxima expresión de rigor y honestidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por su paciencia. Le pido disculpas a todos por los inconvenientes. Esto apenas es una parte introductoria de las cosas que se vienen a futuro. Quise hacer este experimento del cual me siento satisfecho a pesar de las dificultades, porque sé que alguno quedó con la inquietud de querer aprender más cosas. Este mundo de la incertidumbre es fascinante. No va a ser el único en vivo que voy a hacer. Voy a intentar, en la medida de lo posible, poder compartir con ustedes más espacios como este, y en la medida en que ustedes me lo permitan, yo seré un eterno agradecido por la oportunidad que me dan. Espero que tengan un grandioso día de labores.